A simple vista eran una pareja normal, pero detrás de las puertas cerradas, Mireya y Leopoldo vivían una pesadilla que terminó en tragedia. Este caso estremeció a toda una comunidad y hoy sigue provocando escalofríos. ¿Qué ocurre cuando el amor se convierte en control y el miedo en desesperación? Quédate hasta el final porque lo que estás a punto de descubrir sobre este caso es más oscuro de lo que los medios se atrevieron a contar. Una familia en apariencia normal, en el núcleo de una urbanización aparentemente tranquila de Ciudad de México. Mireya y Leopoldo conformaban lo que muchos considerarían una familia tradicional. Ella, dedicada al cuidado de sus 3 hijos, volcaba su tiempo en mantener un hogar funcional, mientras él se encargaba de los negocios familiares inmerso en una rutina que le otorgaba un estatus de proveedor económico. Desde el exterior, la dinámica familiar proyectaba una imagen de estabilidad y armonía. Las sonrisas en reuniones sociales, las fotografías familiares y las interacciones cotidianas con vecinos daban la impresión de una convivencia sin sobresaltos. Sin embargo, puertas adentro, la atmósfera estaba cargada de tensiones invisibles para el mundo exterior. Discusiones recurrentes, desacuerdos financieros y una lucha silenciosa por el control de las decisiones familiares erosionaban día a día la aparente calma. Este ambiente tóxico fue generando grietas cada vez más profundas en la relación, desdibujando poco a poco los límites entre el amor, el poder y el resentimiento. El hogar dejó de ser un refugio seguro para convertirse en una prisión emocional, invisible a ojos ajenos pero asfixiante para quienes la habitaban. Problemas legales y una batalla judicial implacable. Tras la inevitable ruptura de la pareja, la disputa por la custodia de los hijos adquirió tintes despiadados. Leopoldo, decidido a obtener el control total sobre sus hijos, inició un proceso judicial en el que exigía la patria potestad completa. Para Mireya, la amenaza de perder a sus hijos no solo implicaba una derrota legal, sino la aniquilación de su rol como madre y el desmoronamiento de su identidad. Los tribunales se convirtieron en el campo de batalla donde ambos se enfrentaban a través de demandas, contrademandas y declaraciones cruzadas. Mientras Leopoldo contaba con recursos y apoyo legal de peso, Mireya enfrentaba sola un proceso que la desgastaba en todos los sentidos. Sus finanzas se deterioraron, su salud emocional fue cayendo en picada, y las esperanzas de recuperar el control de su vida familiar se esfumaban a cada audiencia perdida. La lucha judicial dejó de ser un trámite familiar para transformarse en una guerra sin cuartel, donde la principal víctima comenzó a ser la estabilidad mental de Mireya. El control total como obsesión. Con cada resolución desfavorable, Mireya comenzó a percibir el mundo como un enemigo implacable. Su percepción de la realidad se distorsionó al punto de sentir que la única manera de proteger a sus hijos del supuesto peligro que representaba Leopoldo era alejándolos definitivamente de él. La sensación de impotencia se mezcló con pensamientos de venganza y desesperanza. En su mente, la lógica dejó espacio a pensamientos extremos. Las noches de insomnio, los comentarios hirientes y el aislamiento progresivo crearon un cóctel psicológico letal. Mireya pasó de ser una madre protectora a una mujer dominada por la obsesión de ejercer un control absoluto, aun si eso significaba tomar decisiones radicales. Nadie de su entorno pareció notar las señales que ella enviaba, los cambios en su comportamiento, sus comentarios cargados de fatalismo o sus gestos cada vez más erráticos. Mireya gritaba silenciosamente por ayuda, pero sus advertencias se perdieron en la indiferencia y la rutina. Un final anunciado en cartas y mensajes. Las semanas previas al crimen, Mireya dejó en cartas y mensajes privados pistas claras de sus intenciones. Escribió textos en los que describía su dolor, su sensación de abandono y su firme creencia de que sus hijos estaban mejor muertos que bajo la custodia de Leopoldo. Esas palabras cargadas de resentimiento y desesperanza quedaron como testimonio premonitorio de una tragedia inminente. Para quienes las leyeron, esos escritos fueron interpretados como desahogos producto de la angustia, nunca como advertencias reales.
Este descuido colectivo resultó fatal. Lo que hoy puede leerse como un llamado desesperado, en su momento fue ignorado, minimizado o considerado exagerado. Mireya había dejado claro su plan, pero nadie tomó acciones para impedirlo. Ni familiares, ni amigos, ni siquiera las autoridades judiciales actuaron ante esas señales evidentes. La noche del horror. La noche fatídica llegó sin alarmas ni sobresaltos externos. En un ambiente de aparente normalidad, Mireya ejecutó su macabro plan. Con una frialdad escalofriante, preparó un cóctel de medicamentos y sustancias tóxicas que administró a sus hijos mientras dormían. Una a una, las vidas de sus pequeños fueron apagándose lentamente. Después, Mireya consumió la misma mezcla mortal. La escena que encontraron las autoridades fue descrita por los peritos como una de las más crudas y aterradoras que habían presenciado. Los cuerpos de los niños envueltos en mantas yacían junto al de su madre, quien dejó a su lado las cartas finales que explicaban su actuar. Una madre que decidió convertirse en verdugo para evitar que sus hijos, según su retorcida percepción, sufrieran en manos de su padre. El escenario desesperante para Leopoldo. Para Leopoldo, el desenlace fue devastador. No solo perdió a sus hijos, sino que fue expuesto públicamente como parte de un conflicto, que según muchos contribuyó al desenlace trágico. En medio de la conmoción surgieron voces que lo señalaban como corresponsable moral de la tragedia por haber llevado a Mireya al límite. La opinión pública se dividió entre quienes empatizaban con el dolor de un padre que perdió todo, y quienes consideraban que la rigidez con la que afrontó la batalla legal había sido el detonante final. Las preguntas surgieron como cuchillas. ¿Fue el sistema quien falló? ¿La sociedad fue indiferente? ¿Se podría haber evitado? Leopoldo quedó atrapado en una espiral de duelo, cuestionamientos y juicios mediáticos que lo convirtieron en el blanco visible de una tragedia, cuya complejidad emocional desbordó cualquier intento de explicación simple. Un caso que expuso fallas en el sistema. Este caso expuso con crudeza la negligencia institucional frente a las alarmas emocionales de las familias en conflicto. Ni jueces, ni abogados, ni trabajadores sociales lograron detectar las señales de una tragedia anunciada. Las disputas legales se llevaron adelante con frialdad técnica, enfocándose en expedientes, documentos y formalidades, mientras el deterioro psicológico de Mireya pasaba completamente desapercibido. La tragedia de Mireya y Leopoldo dejó al descubierto cómo el sistema judicial muchas veces es incapaz de abordar el aspecto emocional de las disputas familiares. Los niños, quienes deberían haber sido el centro de protección, quedaron atrapados en una lucha de poder entre adultos cegados por el odio y el ego. La sociedad en su conjunto también fue cómplice silenciosa al normalizar el sufrimiento de una mujer en desesperación, al no validar sus emociones y al no ofrecer canales reales de ayuda y contención. Este caso dejó una herida abierta en la conciencia colectiva mexicana, mostrando que cuando el odio se convierte en motor y el sistema permanece ciego, el resultado puede ser el horror más inimaginable. Las preguntas sin respuesta continúan retumbando hasta hoy. Este caso de Mireya y Leopoldo no solo nos deja una lección dolorosa, sino que también nos obliga a preguntarnos: ¿cuántos casos como este podrían prevenirse si escucháramos a tiempo? Déjanos tu comentario abajo. ¿Crees que la tragedia fue producto del abandono emocional, del sistema o de una mezcla letal? Si te impactó este caso, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir explorando más historias reales que nos obligan a reflexionar sobre las sombras humanas. Nos vemos en la próxima ocasión.